Hey, muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. Google ha subido a las nubes. ¿Qué hacemos ahora con la acción? Bien, pues como ya habíamos dicho, Google, la empresa matriz que es Alphabet, reportó unos earnings muy buenos durante la noche de ayer, cuando ya cerró el mercado. Y que, bueno, estamos en la CNBC, lo primero de todo, que vamos a ver los primeros datos preliminares antes de meternos un poquito más en el análisis como tal de estos reportes. Y las tres principales noticias, como ver los key points, pues fueron estos tres que estáis viendo aquí en la página de la CNBC. Dice Alphabet beat on the top and bottom lines for the fourth quarter. Es decir, tuvimos un beat tanto en el EPS como en el revenue. Después nos dice que la acción saltó en el aftermarket cuando ya estaba hecho el reporte y que la empresa también anunció un stock split de 20-1, es decir, que reduciremos el coste que tenemos para comprar una de las acciones en 20 veces. Entonces, ¿qué ocurrió realmente? Pues, si os fijáis, en el EPS tuvimos un beat bastante bueno de lo que se esperaba de 27,34 dólares a 30,69, que fue lo que llegamos a reportar. Esto es aproximadamente un 10%, un 11% de beat, lo cual es bastante bueno cuando estamos hablando de una empresa tan grande. Y en el revenue, pues más de lo mismo. Tuvimos 75 billions versus 72 billions, que es aproximadamente un 5% de beat. Tuvimos un pequeño miss en los anuncios de YouTube, en los ingresos que nos provocan, y en el Google Cloud tuvimos un buen beat también de 5,54 versus 5,47, y en el Traffic Acquisition Cost pues también tuvimos un beat que fue positivo. Si ya nos fijamos un poquito más en lo que es la hoja del reporte, lo que podemos encontrar en el Investor Relations de Alphabet, pues ya podríamos ver un poquito más a fondo todos estos números y cómo han ido creciendo durante no solamente el último trimestre, sino también con respecto a hace un año, cuando ya cerramos el año 2020, pues cómo hemos cerrado este 2021 con respecto a entonces. Entonces, lo primero de todo, tenemos aquí una frase de Sundar Pichai, que es el CEO de Google, que nos dice que lo voy a subrayar aquí, dice, nuestros esfuerzos por invertir en las tecnologías de inteligencia artificial han continuado conduciendo a unas experiencias extraordinarias y de bastante ayuda para la gente y para los negocios. Esto evidentemente es bastante bueno porque al fin y al cabo la inteligencia artificial de Google sigue creciendo, se sigue desarrollando y cada vez está siendo mejor y su nombre está creciendo más en este sentido. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que Google no es solamente un buscador, no es solamente YouTube. Es una empresa que está también muy diversificada con algunos sectores que no están tan conocidos de cara a la gente de a pie. Nosotros tenemos un Google Cloud, por ejemplo, que está creciendo muy fuerte, como ahora veremos después. Tenemos la venta de teléfonos, que como ya se decía ayer, pues normalmente no lo solemos incluir, pero que acaba de tener un récord también este trimestre de ventas. Entonces tiene bastantes, digamos, matrices Alphabet que al fin y al cabo lo que hace es que acabe creando pues esa gran empresa que al fin y al cabo es Google. Si nos fijamos entonces en la hoja, como ya os digo, del reporte, pues podemos ver aquí las primeras cifras en las que tenemos una comparación, por un lado, de cómo han ido los trimestres en cuanto al último trimestre de 2020 y el del 2021, y cómo ha ido el año 2020 y el año 2021. Pues lo tenemos lo primero de todo con el revenue, es decir, con los ingresos que ha tenido la compañía. Si os fijáis, en el trimestre de 2020, en el último, tuvimos unos ingresos de 56.000 millones, mientras que en el de 2021 hemos tenido 75.000 millones. ¿Qué quiere decir esto? De un año para otro, en el año 2020 tuvimos un crecimiento del cuarto trimestre de 2019 al de 2020 de un 23%, mientras que este año, del 2021 con respecto a 2020, el crecimiento ha aumentado hasta un 32%, lo cual es bastante grande. Si nos fijamos en año sobre año, pues tenemos unos ingresos de 182.000 versus 257.000. Es decir, hemos tenido un crecimiento de año sobre año de un 41% en los ingresos totales del año 2021, lo cual evidentemente son una locura teniendo en cuenta el tamaño, como ya decimos, que tiene esta empresa y el recorrido que ya tiene durante los años atrás. Después, lo más importante que veo aquí también, no solamente el operating income, sino el operating margin, es decir, los márgenes operativos que ha tenido la compañía.
que si nos fijamos, durante el último trimestre han sido del 29%, pero que si nos fijamos en el total del año 2021 ha sido de un 31%, teniendo en cuenta que hace un año estábamos en el 23%. Es decir, esto quiere decir que estamos estrujando, por así decirlo, de una manera mejor y más eficiente cada vez todos los ingresos que nosotros recibimos. Y esto evidentemente para la compañía es genial y para la acción pues evidentemente más, que como ya veremos va a subir bastante en ese sentido. Después, si nos fijamos en el net income, es decir, en los beneficios netos, pues podemos ver más de lo mismo. Tenemos, sobre todo en el año sobre el año, de un año para otro, tenemos que en 2020 generamos 40.000 millones netos, mientras que este año hemos generado 76.000 millones netos. Es decir, aquí tenemos un crecimiento de beneficios netos de casi un 100%, lo cual es una salvajada. Es un dato súper bueno. Si nos fijamos luego en el EPS, en el beneficio por acción, pues más de lo mismo. Tenemos prácticamente un 100% de un año para otro. En 2020 cerramos con un beneficio por acción de $58, mientras que este año lo hemos cerrado en $112,2, lo cual es muy bueno. Además está por encima de las estimaciones y bueno, durante el día de hoy seguramente actualizaré mis precios objetivos y mi rating con respecto a Google. Y bueno, la verdad es que las estimaciones de cara al 2023-2024 siguen siendo súper positivas. Para este mismo año, pues más de lo mismo. Y lo más seguro es que reciba cualquier tipo de upgrade durante los próximos días, no solamente mío, sino en general de todas las empresas analíticas. Si seguimos bajando, si continuamos con esto, pues podemos ir ya viendo el desembolso que tenemos de los diferentes sectores que componen a esta empresa. Tenemos pues las búsquedas de Google, por ejemplo, tenemos los anuncios de YouTube, el Google Network, tenemos pues los diferentes sectores, ¿no? Como decíamos, si os vais fijando aquí, pues de un año para otro prácticamente es todo crecimiento, crecimiento y crecimiento. Sí que puede ser, como decíamos, que ha podido haber algún pequeño miss con lo de los anuncios de YouTube, ¿no? En este sentido, que a lo mejor esperábamos un poquito más de crecimiento, pero al fin y al cabo, si os fijáis, con respecto a hace un año, pues el crecimiento ha sido bastante bueno, bastante positivo y en general pues no le podemos achacar absolutamente nada a la empresa, ¿no? Con los números que nos está presentando. Uno de los números bastante importantes y que más énfasis se ha puesto durante todas estas horas, desde que se presentó, fue en el Google Cloud. Es decir, el Google Cloud es algo que Google y muchas otras empresas como Amazon, Microsoft, incluso Apple y Meta no tanto, pero que sí que se están centrando bastante en invertir aquí porque saben que viene mucho futuro de por medio en el negocio de la nube, en el negocio de hacer todo esto crecer y que como estáis viendo pues está empezando a tener sus resultados, ¿no? Pasamos del año 2020 de tener unos ingresos de 3.800 millones a este año 5.500 millones, que si no recuerdo mal era un crecimiento aproximado del 44-45%, lo cual pues está bastante bien y está incluso por encima de las estimaciones que se estaban esperando. Después, si pasamos un poquito más para abajo, pues ya podemos ir viendo pues lo mismo, ¿no? Los operating income en Google Services, en Google Cloud, pero bueno, esto ya evidentemente, si queréis verlo un poquito más con calma, pues lo podríais ir viendo por vuestra cuenta. Y después la otra noticia que tuvimos, que fue bastante importante y que está haciendo también que esta acción esté repuntando tanto tras el reporte de los earnings, es que se anunció que se quiere aprobar un stock split para la compañía. Y digo que se quiere aprobar porque todo esto primero tiene que pasar por el accionariado. Es decir, hasta que los principales accionistas de la empresa no digan, sí, yo quiero que este stock split se produzca, quiero que esto ocurra, esto no se confirmará. Es decir, estamos teniendo desde la directiva pues estas directrices que quieren hacerlo, pero primero se tiene que aprobar. Entonces, en caso de que se aprobase, diríamos, como estáis viendo aquí abajo, que se llevaría a cabo el día 15 de julio del 2022. Todavía nos queda medio año para entonces, pero se llevaría entonces para esa fecha. ¿Qué supondría esto? Supondría que, como ya he dicho al principio del vídeo, tendríamos un stock split de 20-1. Es decir, si ahora mismo Google va a abrir el mercado aproximadamente, pongamos, en los $3.000 por acción, pues lo que haríamos es dividir ese valor que tienen esos $3.000 entre 20. Y cada acción de Google pues pasaría a valer ahora $150. ¿Por qué esto es bueno para la acción y por qué hace que suba aún más? Hay que tener en cuenta que si tenéis solamente una acción de Google, por ejemplo,
con esos $3.000 que teníais, ahora vais a pasar a tener 20 acciones. Y con esas 20 acciones, en el momento que después, cuando esté en $150 por acción, cuando estas vayan creciendo, vosotros iréis multiplicando por 20 cada dólar que vaya subiendo, ¿no? Hasta ahí no nos cambia absolutamente nada. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros hacemos esto, hace que para los pequeños inversores sea muchísimo más accesible el poder comprar más acciones. Es decir, si yo quiero invertir $1.000, pues no los puedo invertir al día de hoy porque no me daría para comprar una acción de Google. Sin embargo, si los quiero invertir una vez hecho este stock split, pues podría llevarme pues unas 6, 7 acciones de cara al futuro. ¿Qué significa eso? Si nosotros tenemos un número fijo de acciones que están cotizando en la bolsa con el nombre de Google, pues cuanta más se estén comprando, porque es más accesible, más irá subiendo el precio, porque al fin y al cabo la demanda es mayor, porque el pequeño inversor también está comprando y se está llevando un número mayor que de acciones que se podía llevar en el pasado. Entonces esto hace que la acción crezca, aunque los fundamentales de la compañía no estén cambiando en ningún momento. Por eso siempre es bastante bueno cuando vemos un stock split y veis que la acción se dispara debido a esto, porque al fin y al cabo va a ser algo bastante positivo y hará que el precio suba bastante de cara al futuro. Entonces, en ese sentido, es una noticia que también va a empujar bastante en el día de hoy a la propia compañía. Después, si continuamos bajando, podemos ver Forward Looking Statements. Aquí, pues bueno, lo que nos están diciendo es un poco lo que todas las compañías en general nos suelen decir de cara a cómo ven el futuro, pero más que previsiones del año 2022, que eso ya lo tendríamos que ver un poquito más en el Earnings Call, que si lo estáis interesados, subieron un vídeo en YouTube de casi una hora con el CEO de Google hablando sobre todos estos earnings y cómo ven de cara al futuro la compañía y cómo va a ir evolucionando. Aquí más lo que estamos viendo es que nos están diciendo que evidentemente con este alto crecimiento que hemos tenido hasta ahora, pues no quiere decir que de cara al futuro lo vayamos a tener. Esto es algo que todas las empresas dicen, porque evidentemente él tiene que cubrirse un poquito las espaldas en ese sentido, ¿no? De no vaya a ser que luego de cara a mañana ocurra cualquier desgracia, la compañía se hunda y me llegan no sé cuántas denuncias porque tú habías dicho esto, habías prometido este crecimiento y luego, pues mira lo que ha pasado, ¿no? Entonces, esto es algo que todas las compañías nos van a decir y nos están diciendo, pues eso, que tenemos siempre pues factores de riesgo, que tenemos que confiar en que lo que ha crecido en el pasado no tiene por qué ser así en el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Es simplemente una llamada de advertencia y que sí, que aunque tengamos unas buenas previsiones, pues que siempre hay que tener cuidado con las inversiones y con cómo manejamos nuestro dinero, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que nosotros siempre decimos. Después, otra cosa bastante importante aquí abajo es lo que podemos ver en la zona de los activos y los pasivos, es decir, los assets y las liabilities. Si nos fijamos, pues bueno, podemos ir viendo el desglose de todos los activos, de los assets, pero lo más importante que podríamos llegar a ver, pues es la zona de los total assets que tenemos aquí en esta zona, ¿no? Podemos ver que desde el año 2020 pues hemos crecido igualmente, teníamos 319.000 millones en el año 2020, hemos pasado a 359.000 en el 2021. Y en la zona de las liabilities pues un poquito más de lo mismo. En total liabilities nos interesa pues evidentemente que este número no crezca tanto como lo hace el de los assets, porque los assets al fin y al cabo es todos los activos que nosotros tenemos como empresa, mientras que las liabilities nos están contando las deudas que nosotros tenemos como empresa. Entonces, evidentemente, una empresa quiere tener cuanta menos deuda mejor, o si la tiene, que esté bien distribuida para la inversión y que esto provoque crecimiento, ¿no? Que es así en el caso de Google, al fin y al cabo. En el 2020 pues teníamos 97.000 millones, mientras que en el 2021 tenemos 107.000 millones. Y esto es algo también bastante positivo porque si os fijáis, en el 2020 teníamos un ratio de los assets con respecto a las liabilities de 1,3, ¿no? Por cada $1 que digamos de liabilities tenemos 3 de assets, tenemos el triple que nos están cubriendo en ese sentido, y en el 2021 pues se ha desarrollado prácticamente de la misma forma, incluso un poquito mejor para los assets, con lo cual es algo también que es bastante positivo en ese sentido. Después, pues bueno, aquí nos hablan un poquito de los stockholders, de los inversores que tenemos divididos en cada clase de la acción que tenemos en Google. Como ya sabéis, Google se divide en 3 tipos de acción. Tenemos el Class A, Class B y Class C. El Class B está solamente destinado a empleados, directiva, etcétera, de la compañía. Son acciones privadas a las que
todos nosotros no tenemos acceso, pero sí que tenemos acceso al Class A y al Class C. ¿Qué cambia eso? Pues prácticamente nada. El precio es exactamente el mismo, solo que los derechos, sobre todo que teníamos en el pasado, eran diferentes en el Class A y en el Class C. Eso ahora mismo pues prácticamente no nos da ningún tipo de ventaja ni de desventaja. Si queréis invertir en una o en otra, no os va a cambiar absolutamente nada. Yo bajo mi punto de vista pues siempre he invertido en el Class A, tengo acciones en Google, en la de con la L al final y bueno pues ya os digo, no cambia absolutamente nada tener el A que tener el C. Si continuamos bajando, pues un poquito más nos están mostrando todos estos revenues un poquito más desglosados, nos dicen el coste de los revenues, el coste de expenses, tenemos pues las ventas, el marketing, pues aquí bueno, al fin y al cabo ya es un poquito el desglose de todos estos números y que como ya podéis ir viendo, si os fijáis, pues del 2020 al 2021, pues en todos ellos hemos tenido un crecimiento bastante bueno y más o menos en la línea o incluso superior de lo que estábamos esperando. En todo esto no me voy a parar mucho porque quedaría infinito el vídeo si lo empezamos a analizar todo, pero como ya os digo, si estáis interesados en la acción, entrar en Alphabet ER, que son los Investor Relations, y ahí podréis encontrar toda esta ficha y la podéis analizar más tranquilamente, ¿vale? Después, si continuamos bajando, pues veremos las actividades operativas, pues con el net income, con los adjustments, con las actividades de inversión, pero como ya os digo, estos son cada vez más números que no me voy a parar en todos ellos porque estaríamos con un vídeo bastante largo en ese sentido. Aquí después pues tenemos un poco dividido pues por sectores en el mundo en el que nos están diciendo pues sobre todo en el United States Revenues los ingresos que nos viene por parte de Estados Unidos con un crecimiento del 17%. Podemos ver, pues no sé, está marcado por aquí, sí, está marcado con EMEA y APAC, que son Europa y Middle East, y luego APAC es Asia y no me acuerdo cuál era la otra zona, me parece que el sudeste asiático y bueno, China, toda esa zona. Y bueno, pues eso nos va dividiendo por las zonas, ¿no? Tenemos también Sudamérica, los países latinos y bueno, pues eso, cómo ha ido creciendo de un año para otro en todas estas regiones del mundo, ¿no? Que al fin y al cabo, como estáis viendo, pues son bastante buenos. Por último, pues bueno, como ya sabéis, la acción se ha estado disparando bastante. Ayer cuando se cerró el aftermarket estaba más o menos en un más 8%. Hoy en el pre-market pues estamos ya por encima del 10%, un 10,62. Quiere decir que volveremos a estar por encima de los $3.000. Y esto quiere decir que Google va a volver otra vez a estar en una capitalización de mercado por encima de los 2 trillones, 2 billones europeos, 2 trillions en el mercado anglosajón y que bueno se pondrá con este crecimiento con un PER de 26 como estáis viendo aquí abajo, ¿no? Ahora la pregunta del millón es, ¿le vemos más crecimiento a esta empresa? ¿Le podemos ver que una vez que haya crecido este 10% cuando abramos la sesión y generemos este gap que se nos va a generar al fin y al cabo, podremos ver incluso más crecimiento? Pues mira, lo primero de todo que tenemos que fijarnos es si ahora mismo abriésemos en la cifra que nos estamos viendo ahora mismo por parte de Yahoo, que son $3.046, significa que estaríamos ya en máximos históricos. De repente, nada más abrir, va a estar en máximos históricos. Vamos a tener un gap de este tamaño que estamos viendo aquí y perfectamente podríamos ver que durante la sesión, cuando todas estas personas que no tenían acceso al after o al pre-market tengan acceso, igual que pasó con Netflix, pero de manera opuesta, podamos ver cómo la acción incluso puede llegar a crecer un poquito más, que a lo mejor llegue al 12, un 13%, y que la podamos llegar a ver, no sé si va a llegar a los 3.100, quizá ya me parecería mucho, pero bueno, podría llegar a ocurrir incluso 3.100, 3.100 y pico, y que por el lado contrario, pues a lo mejor veamos que piensen los inversores que se está disparando demasiado y la veamos caer un poquito a los 2.900 y pico, que se queden los 3.000, una cosa así. Y me parecería también completamente normal, porque al fin y al cabo estamos saltando bastante, ¿no? De un día para otro. Y sobre todo teniendo en cuenta el tanque que es Google, que es una empresa enorme, que es muy difícil de mover y que salte tanto de repente, pues es una gran noticia y es algo bastante bueno. Entonces, en este sentido, ¿qué recomendaría yo hacer ahora mismo con la acción? Pues
Como digo, siempre tenemos que dividirlo en qué estrategia tenemos nosotros. Si yo estoy mirando al medio o largo plazo, Google definitivamente es una empresa muy segura, es una empresa que tiene un crecimiento proyectado y con unos números muy muy buenos actuales, no está sobrevaluada como sí que lo están otras. Tiene un crecimiento de un 20, un 30% anual y evidentemente pues es un seguro de vida el tener Google en nuestras acciones. Sé que está bastante cara en cuanto a llegar a entrar para muchas personas que a lo mejor no estén invirtiendo tanto dinero, pero si de verdad queréis entrar en esta acción al medio o largo plazo, para mí realmente es una acción completamente ganadora. Si os fijáis, pues bueno, tuvimos este gran año 2020-2021 y que probablemente durante el 2022 volvamos a tener un año también bastante positivo, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, en ese sentido, sí, la veo bastante bien, que de cara al futuro queramos entrar, mantenerla y que nos esté generando durante unos cuantos años bastante rendimiento. Si ya queremos entrar en un corto plazo simplemente por el hecho de hacer un trade, pues ahí ya tendría bastante cuidado, porque una acción que ya sube de repente un 10, un 11% de un día para otro, si nos metemos en la propia sesión, lo mismo luego acaba la sesión, como ya decía, pues en un más 8% y al final acabemos perdiendo. Si nuestra inversión quiere ser, pues eso, para estar unos días solamente, pues evidentemente corremos bastante más riesgo. Pero como ya digo, esta acción es para mantener, esta acción es un tanque, es una acción que durante los próximos años no le veo ningún tipo de problema y es una acción que yo mantendría pues durante años, años y años. En ese sentido, pues poco más que añadir. Hoy cuando cerremos el mercado tendremos también importantes compañías, pero sobre todo me gustaría destacar el reporte de los earnings que vamos a tener por parte de Meta Platforms, lo que es Facebook al fin y al cabo. Pienso que puede venirse de manera similar a Google, pero nunca podemos saber exactamente con precisión si se va a desempeñar de la misma manera, porque al fin y al cabo compiten en el mismo sector y que una esté sobresaliendo de esa forma no quiere decir que la otra también lo vaya a hacer. Sí que podríamos esperar que vayan a ser unos buenos earnings y que pueda volver a subir la acción, pero como siempre nunca recomiendo invertir antes de unos earnings por el simple hecho de hacer un trade de un día para otro. Si os ha gustado el vídeo entonces, dejad un buen like, suscribiros al canal activando la campanita, seguidme en Twitter en @accionespbolsa y nos vemos en el próximo vídeo.